Buenos días a todos. El día de hoy nos toca ver la clase de bloqueos auriculoventriculares. Como recordamos, cada uno de los ondas de los complejos, intervalos y segmentos en el trazo electrocardiográfico normal van a representar una fase importante en el ciclo eléctrico del corazón. En este caso, donde vamos a prestar especial atención para la clase del día de hoy es en el intervalo PR. El intervalo PR va a representar el tiempo que va a durar la exploración de la aurícula y el viaje del estímulo a través de la unión auriculoventricular. Esta va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, como podemos ver aquí, y es importante diferenciarlo del segmento PR, que este va a ser del final de la onda P al inicio del QRS. La duración normal del intervalo PR va a variar entre 0.12 y 0.20 segundos. El periodo refractario del nodo auriculoventricular, que es el que nos va a dar este retraso importante entre la conducción de las aurículas y los ventrículos, va a tener una duración inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Es decir, a mayor frecuencia cardíaca, el intervalo PR se va a hacer más corto y viceversa. A frecuencia cardíaca más baja, el PR va a tender a hacerse un poco más largo. Dicho esto, usualmente en personas que no tienen una cardiopatía de base, ninguna alteración eléctrica del corazón, a pesar de que se encuentren en taquicardia sinusal, el intervalo PR rara vez va a ser menor de 0.12 segundos y en pacientes que tienen bradicardia sinusal no debería ser mayor a 0.20 segundos, es decir, aún en un individuo normal en el cual esté variando la frecuencia cardíaca por diferentes estímulos, si no hay una enfermedad de base, no tendría por qué salirse de este rango de normalidad. Si vemos en un electro que un paciente tiene un intervalo PR menor a 0.12 segundos, podríamos empezar a sospechar de una preexcitación, que es motivo de la clase que veremos a continuación de esta. Y si vemos que la duración es mayor de 0.2 segundos, 0.20 segundos, por el contrario, debemos sospechar un trastorno en la conducción auriculoventricular o en este caso un bloqueo AB. En cuanto a los bloqueos AB o auriculoventriculares, cuando el frente de onda de exploración se retarda o se bloquea en el nodo auriculoventricular o en el haz de His, se habla de un bloqueo auriculoventricular. Según el grado del trastorno de la conducción, los vamos a dividir a estos bloqueos AB como bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, el cual a su vez se divide en un tipo Movitz 1, también conocido como de Benkevac, y tipo Movitz 2. Y por último tenemos el bloqueo de tercer grado o el bloqueo completo. Como vamos a ver más adelante, cada uno de ellos tiene sus diferentes características electrocardiográficas que nos van a ayudar a distinguir uno de otro. En cuanto al bloqueo de primer grado, es el simple retraso de la conducción del impulso proveniente de la aurícula a nivel de la unión auriculoventricular. Y este se va a deber, hablando en la parte más fisiológica, a un aumento del periodo refractario relativo de estos tejidos. Es decir, el impulso va a originarse como normalmente lo hace el nodo sinusal, va a recorrer las aurículas y producir la onda P de manera normal y este va a tener un retraso antes de pasar a los ventrículos, un retraso mayor al normal, pero la onda P siempre va a conducir un QRS. En el electro vamos a ver cómo todos los estímulos provenientes del nodo sinusal van a ser conducidos a los ventrículos, pero con un retraso. Y este se va a caracterizar por un intervalo PR mayor a 0.20 segundos, que es esto que vemos como límite superior normal. En este ejemplo podemos ver cómo tenemos ondas P en el trazo y todas y cada una de estas ondas P le sigue un intervalo QRS, es decir, todo estímulo que se está generando en el nodo sinusal viaja a través de las aurículas y eventualmente llega siempre a los ventrículos. Lo que nos debe llamar la atención y debemos contrastar con un electro normal es que si nosotros nos podemos a medir el intervalo PR, que como decíamos previamente es del inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, en este caso tiene una duración aproximada de 6 cuadros pequeños, lo cual se traduciría en 0.24 segundos. Y si lo medimos en cada uno de los intervalos PR de esta tira, vamos a ver que es constante y es de 0.24 segundos, es decir, tiene un retraso en la conducción que se ve como un intervalo PR mayor al esperado.
En este otro trazo de electro que vemos abajo, alguien me podría decir, es que aquí no se ven ondas P, ¿no? Sin embargo, si hay ondas P, lo que pasa es que el intervalo PR está tan prolongado en estos casos que la onda P se puede llegar a fusionar con la onda T. Como pueden ver aquí, está la onda T fusionada con la onda P. La onda P vendría siendo esta muesquita o esta loma que se ve al final de la onda T. Entonces, como podemos ver, hay ondas P. Y después de cada onda P que tenemos aquí marcada, va a haber siempre un complejo QRS que le va a seguir. Nuevamente, si nosotros medimos la duración del intervalo PR, vamos a ver que esta es de aproximadamente 7 cuadros pequeños o 0.28 segundos, es decir, está prolongado y estamos hablando de un bloqueo AB de primer grado. Aquí tenemos un primer ejemplo de electrocardiograma, en el cual sí me gustaría que todos en sus casas se dieran un momento de intentar analizarlo, como ya le hemos visto el análisis secuencial del electro, empezando por ritmo, frecuencia, eje eléctrico, onda P e intervalo PR, y ahí nos vamos a quedar en la cuestión de intervalo PR para efectos de esta clase. Entonces damos unos momentos para que todos lo vean en casa y intenten notar qué es lo que hay extraño en este electrocardiograma. Bueno, una vez que ya hicieron los pasos iniciales del análisis secuencial y deductivo del electrocardiograma, podrán ver que es un electrocardiograma con un ritmo sinusal, es decir, tenemos ondas P. Estas ondas P siempre son seguidas por un intervalo QRS. La onda P tiene la morfología que nos indica que el impulso efectivamente viene del nodo sinusal. Tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 75 latidos por minuto, un eje eléctrico del QRS en 60 grados, sacado por el método la isodifásica, y tenemos unas ondas P, tanto de duración como de voltaje normal. Lo que nos debe llamar la atención en este electro es la duración del intervalo PR, ya que cuando lo intentamos sacar, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente si medimos del inicio de la onda P al inicio del intervalo del complejo QRS, van a haber aproximadamente 12 cuadritos pequeños, lo que es igual a 0.48 segundos. Es decir, tenemos un intervalo PR prolongado y esto se observa en todas y cada uno de los intervalos PR que podamos medir de este electrocardiograma. En resumen, los puntos claves, tenemos una onda P presente y de una morfología habitual, es decir, el nodo sinusal aparentemente está a cargo del ritmo de este electrocardiograma. Vamos a tener un QRS que va a seguir a todas y cada una de las P's, es decir, toda P que se genera va a producir una QRS, todo impulso que inicia en el nodo sinusal va a pasar a los ventrículos, pero vamos a ver un intervalo PR prolongado que es constante. Nuestra impresión diagnóstica, por tanto, debe ser un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En cuanto a los bloqueos AB de segundo grado, estos van a representar una interrupción intermitente de la conducción del estímulo proveniente de la aurícula a nivel de la unión auriculoventricular. Se debe a dos alteraciones principalmente. Va a aumentar el periodo refractario relativo, es decir, va a pasar el impulso, pero con lentitud, que es similar a como veíamos en los bloqueos de primer grado, pero se va a agregar un segundo fenómeno, que es que va a aumentar el periodo refractario relativo, lo que va a impedir la conducción del impulso, es decir, el estímulo va a quedar bloqueado. Es decir, vamos a tener secuencialmente impulsos que vamos a ver cómo van pasando con más lentitud de lo normal hasta que va a llegar un punto en el cual el estímulo va a llegar a un periodo, a estimular tejido que está en periodo refractario absoluto y va a quedar bloqueado, es decir, no va a pasar a los ventrículos, que es la diferencia fundamental respecto al de primer grado. Vamos a clasificarlo en dos tipos, en el tipo Movitz 1, también llamado de Benkevac, porque está caracterizado por a lo que se llama fenómeno de Benkevac, y el tipo Movitz 2. En cuanto al bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1, sabemos que este tipo de bloqueo, la conducción se va a hacer difícil progresivamente. Es decir, en cada latido, en cada onda P, se va alargando progresivamente el periodo refractario relativo hasta que uno de ellos va a caer en periodo refractario absoluto, quedando bloqueado el impulso. Como podemos ver aquí,
progresivamente el intervalo PR de latido a latido se va haciendo cada vez más largo, hasta que va a llegar un momento en que no va a conducir nada, es decir, el impulso va a quedar bloqueado. En cuanto a este fenómeno de Benkeback, que va a ser el que va a definir al tipo Movitz 1, va a tener ciertas características electrocardiográficas que lo van a definir. Primero, como ya hemos hablado previamente, va a haber un aumento progresivo del intervalo PR hasta que se va a bloquear el estímulo auricular, es decir, va a haber alguna P que ya no va a conducir a un QRS. A pesar de que va a haber un aumento progresivo del intervalo PR, este incremento cada vez va a ser menor, es decir, va a seguir aumentando, pero cada vez a razón de menos milisegundos, que ahorita vamos a explicarlo un poco más adelante. Va a haber una disminución progresiva del intervalo de R a R previo a la pausa larga, es decir, el momento en el cual se va a bloquear el impulso, y la pausa larga siempre va a ser menor que el doble de la pausa corta. Ahorita también vamos a ver ese punto. El intervalo de RR, que va a seguir a la pausa larga, siempre va a ser mayor que el RR que le va a preceder. Como podemos ver aquí, en esta tirada de electro vamos a ver que tenemos ondas P, pero a diferencia de los bloqueos de primer grado, vamos a ver que hay ondas P que no van a conducir un QRS, es decir, no todas las ondas P que tenemos aquí les va a seguir un QRS. Aquí vemos una onda P que conduce y es bloqueada, es decir, no llega hacia los ventrículos y por ende no produce un complejo QRS. Haciendo el análisis un poquito más detallado y haciendo alusión a lo que veíamos del fenómeno de Benkeback, que en el primer punto se nos decía que el PR se va alargando de manera progresiva. Es decir, primer intervalo PR aquí de 0.24 segundos. En el siguiente latido ya está más prolongado, ya en 0.30 segundos. Aquí ya en 0.34 y aquí en 0.36, que es precisamente lo que está ejemplificado aquí en este esquema. Es decir, el intervalo PR progresivamente se va haciendo más alargado, pero el incremento entre una y otra cada vez va a ser menor. Del primer latido al segundo latido incrementa 0.06 segundos el PR. Del segundo al tercero ya no son 0.06, ya son 0.04. Y del tercero al cuarto ya son 0.02 segundos, que es lo que vemos aquí. Se está incrementando de latido a latido, pero el incremento neto va a ser menor que en el latido previo. De igual manera, si analizamos los complejos QRS, que representarían la despolarización ventricular, vamos a ver cómo progresivamente la distancia que hay de RR de latido a latido va disminuyendo. Esto podría parecer paradójico, es decir, ¿por qué si se está prolongando el intervalo PR? ¿Por qué en cambio la distancia entre R y R se va haciendo más pequeña? Y esto es muy sencillo. El nodo sinusal, el que nos está produciendo la morfología de la onda P, sigue disparando exactamente la misma velocidad, es decir, no está teniendo retrasos porque el problema no es del marcapasos del corazón. Como se está retrasando en la unión auriculoventricular, idealmente para que este intervalo RR se respetara, el incremento que debería haber entre latido a latido debería ser el mismo, es decir, de 0.24 a 0.30, la siguiente tendría que ser 0.36, es decir, aumentar exactamente los 0.06 milisegundos que ocurrió de aquí a acá, y lo mismo tendría que pasar de aquí a acá. Sin embargo, como este incremento cada vez es menor, esos son milisegundos que se le va comiendo, se le va restando al intervalo RR. Es por eso que el RR se va haciendo progresivamente más pequeño. Hasta que, por último, llegamos a la onda P, que es bloqueada o que ya no produce un QRS. Y si nosotros medimos el intervalo RR de la pausa larga, que la pausa larga va a ser entre el último complejo QRS hasta el primer QRS después de la pausa, este va a ser de justamente menos del doble del RR previo. Si vemos aquí, el RR previo es de 0.88 milisegundos, exactamente el doble tendría que ser 1.76 segundos. Entonces vemos es menor al doble. Entonces se cumplen todos los puntos que veíamos del fenómeno de Benkeback. Si gustan igual tomar unos momentos para analizar este electrocardiograma, los puntos clave, o en vez de no necesario que estén midiendo el intervalo RR ni la pausa larga y demás, lo que más me interesa es que vean la relación entre ondas P, QRS y cómo se va comportando progresivamente el intervalo PR, que es lo que me gustaría que se lleven a casa. Entonces doy unos momentos para que analicen este electrocardiograma.
Bueno, como pueden ver a continuación, si iniciamos secuencialmente el análisis del electro, vemos que efectivamente hay ondas P, que estas son de la morfología que tendríamos esperada si este impulso nace del nodo sinusal, es decir, parece que es un ritmo sinusal. Lo único que nos debe llamar la atención desde el inicio es que no todas las ondas P van a conducir un QRS, como podemos ver aquí. Por ejemplo, tenemos una P aquí que no conduce y eso es lo que va a representar esta pausa que vemos en el electro. ¿Sale? Cuando nosotros hablemos de sacar la frecuencia cardíaca de este electro, hay que recordar importantemente, aquí no podríamos utilizar ciertos métodos como el de utilizar el de las líneas grandes o el de contar los cuadritos entre R y R, porque en esencia el intervalo entre R y R no va a ser regular. ¿Por qué? Porque tenemos este espacio aquí, entonces podemos valernos de otros métodos, como sacar la frecuencia ventricular media. ¿Cómo era esto? Si recordamos de las clases previas, contar 30 cuadros grandotes, que va a corresponder a 6 segundos en el trazo del electro, y multiplicarlo por 10. En este caso, en este electro, la frecuencia ventricular media es de 70. Después, el eje eléctrico, aquí sacado por el método de la isodifásica, siendo la isodifásica D1, sería ABF, está en 90 grados. Si vemos la onda P, está de duración y de voltaje normales, pero cuando nos ponemos a analizar el intervalo PR, vamos a ver cómo progresivamente se va alargando de latido a latido hasta que va a llegar un momento en que no va a conducir. De hecho, si sacaron las medidas ahorita en casa, van a ver que este primer latido va a tener un intervalo PR de aproximadamente 0.24 milisegundos, el que sigue de 0.28 aproximadamente, 0.30, 0.32 y una onda P que ya no va a conducir. Entonces, hasta este punto sabemos que la onda P está presente. Parece que el nodo sinusal sigue siendo el marcapasos de nuestro corazón, de este electro, pero el intervalo PR se va a ir progresando, se va a ir prolongando progresivamente y vamos hasta cierto punto en el que la onda P ya no va a conducir un QRS. Nuestra impresión diagnóstica, por tanto, debe ser un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1, en el cual aquí se ejemplifica el fenómeno de Benkevac, que es del que hablábamos previamente. Este otro electro, también para que lo revisen en casa a manera de ejercicio, damos unos momentos para que lo revisen. Aquí de igual manera, si hacemos el análisis secuencial, vemos que tenemos ondas P presentes de una morfología que nos sugieren que efectivamente están haciendo del nodo sinusal. Cuando checamos si de todas las P conduce un QRS, nos llevamos igual la sorpresa de que no todas las P van a conducir un QRS. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos una P de entrada que no va a conducir un QRS. Aquí tenemos otra P que no va a conducir, es decir, sabemos que no todas las P van a llevar un QRS. Si sacamos igual, como habíamos platicado, como el intervalo entre R y R no va a ser regular, sacamos la frecuencia ventricular media, que igual nos va a dar en 70 latidos por minuto. Tenemos un eje eléctrico en 60 por método de la isodifásica. Y tenemos una onda P tanto de duración como de voltaje normal. Pero cuando revisamos el intervalo PR, vamos a esa parte de la interpretación deductiva del electro, vemos que de igual manera el electro previo se va alargando de manera progresiva hasta que va a llegar un punto en el cual no va a conducir un QRS. Sacamos las medidas. Aquí, por ejemplo, mide aproximadamente 5 cuadritos pequeños a 0.20 segundos. Aquí 0.24 segundos, 0.28 segundos, 0.30 segundos, hasta que ya no conduce. Entonces, los puntos clave para llegar al diagnóstico de este electro es que tenemos onda P presente. Nuevamente el intervalo PR se va prolongando progresivamente hasta que va a llegar a una onda P que no va a conducir un QRS. Entonces, nuestra impresión diagnóstica es nuevamente un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1. Hablando de los tipo MOVITS 2, en este tipo de bloqueo, algunos latidos sinusales son conducidos con intervalo PR normal o prolongado y otros están bloqueados. Sin embargo, la característica es que los latidos conducidos tienen un intervalo PR constante. Esto es muy importante. En los bloqueos de segundo grado tipo MOVITS 2, el intervalo PR puede no estar prolongado, es decir, puede estar entre los límites normales, pero lo que nos va a dar la clave del diagnóstico es que va a haber ondas P que no conducen.
Por ejemplo, en este electro de entrada vemos que hay ondas P, pero que no todas van a conducir un QRS, como podemos ver en los círculos. Y si nosotros en este electro sacáramos el intervalo PR, es de 0.2 segundos, es decir, está inclusive en el límite inferior normal. Pero aún así, nuevamente, tipo MOVITS 2, el intervalo PR puede estar inclusive en límites normales, pero la clave del diagnóstico es que algunas P's van a conducir y otras no. A diferencia del tipo MOVITS 1, en el cual se va prolongando progresivamente el PR, aquí este va a ser constante de latido a latido hasta que no va a conducir. Nuevamente en esta tira electro vemos cómo están las ondas P, pero va a haber un momento en que la onda P se va a bloquear. Y si sacamos el intervalo entre PR y PR, este va a ser siempre el mismo hasta que se va a bloquear y nuevamente reiniciamos siendo exactamente el mismo. A diferencia del tipo MOVITS 1, aquí la pausa larga o la pausa que está en el bloqueo va a ser de exactamente el doble del intervalo RR previo. Si nosotros pudiéramos comparar el tipo MOVITS 1 del MOVITS 2, veríamos nuevamente puntos clave. Tipo 1, el intervalo PR se va alargando progresivamente hasta que se bloquea la onda P. Tipo 2 se mantiene exactamente igual de latido a latido hasta que se bloquea. En el tipo 1, la pausa larga es menor al doble del RR previo. En el tipo 2, la pausa larga es de exactamente el doble que el RR previo. La implicación clínica importante de diferenciar un tipo MOVITS 1 a un tipo 2, aunque los dos sean de segundo grado, es que usualmente los tipo MOVITS 1 únicamente requieren vigilancia y difícilmente progresan a un bloqueo de tercer grado, que esos clínicamente pues sí podrían poner a nuestro paciente inestable o podrían ser muy sintomáticos. En cambio, los tipo 2 son bloqueos que tienden a causar más síntomas, que tienden a causar inestabilidad hemodinámica en los pacientes y que tienen mayor riesgo de progresar un bloqueo completo, un bloqueo de tercer grado. Es por eso que inclusive en algunas partes de la literatura van a ver que a partir del MOVITS 2 es cuando se recomienda poner de manera, ahora sí que preventiva a los pacientes, un marcapasos. Nuevamente los dejo analizar este electrocardiograma. Damos unos momentos para que lo revisen, qué es lo que les llama la atención. Nuevamente, como ya hemos visto previamente, checar ritmo, frecuencia, eje, onda P e intervalo PR, que es hasta donde vamos en esta clase, y con eso vamos a dar con el diagnóstico. Bueno, aquí nuevamente podemos ver cómo efectivamente hay ondas P. Estrictamente, si checamos si absolutamente todas las P's conducen un QRS, vemos cómo hay P's que no van a conducir. Inclusive aquí vamos a ver nuevamente una pausa en el electro. Entonces, no todas las P's van a conducir un QRS. Si checamos la frecuencia cardíaca, nuevamente no podemos utilizar los métodos como el de las rayitas largas o el de los cuadros pequeños entre R y R, porque los R en teoría no son regulares por estas pausas. Entonces sacamos nuevamente frecuencia ventricular media, nuevamente contando 30 cuadritos, no, 30 cuadros grandes, perdón, y tenemos una frecuencia ventricular media igual de 70 latidos por minuto. Aquí el eje eléctrico, si tomamos como la masa isodifásica D2, su perpendicular a BL estaría en menos 30 grados, que seguiría estando dentro de un límite normal. Pero una vez que analizamos el intervalo PR, podemos ver cómo, a diferencia de los electros que hemos visto previamente, aquí pareciera que el intervalo PR está prolongado. De hecho, si lo medimos son de 6 cuadritos pequeños, es decir, 0.24 segundos. Pero si medimos absolutamente todos los intervalos PR que sí, donde sí hay intervalo PR, donde sí conduce la P, vamos a ver que es exactamente el mismo. Es decir, hay 0.24 segundos hasta que la onda P no conduce. Como datos clave, hay onda P presente, es decir, el nodo sinusal sigue siendo el marcapasos, el que inicia el estímulo. El intervalo PR, pues en este caso está prolongado y fue lo normal, está
prolongado, pero es constante, y va a haber ondas P que no van a conducir un QRS. Entonces, nuestro diagnóstico es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 2. Un tipo importante de bloqueo de segundo grado que pueden llegar a ver en ciertos electrocardiogramas es el bloqueo de segundo grado en relación 2:1. ¿Qué quiere decir esto? En esto vamos a ver que una onda P conduce y la que sigue no, la que sigue conduce, la que sigue no, por lo que mantiene una relación 2:1, es decir, dos despolarizaciones auriculares por una despolarización ventricular, es decir, dos ondas P por cada QRS. Se considera de segundo grado, pero no hay manera de diferenciar entre MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber si el intervalo PR se prolongaría o si se mantendría constante. Como pueden ver, pues podríamos llegar a medir el intervalo PR y decir si está normal o no, pero no sabríamos si tendría la tendencia a progresar o a mantenerse igual. Entonces solo vemos que tenemos onda P, conduce, onda P, no conduce, onda P, conduce, onda P, no conduce. Aquí nada más para no perder mucho tiempo en ese electro, vemos esta cuestión que les había comentado, en el cual vemos que hay ondas P, una que no conduce, seguida de una que sí conduce, una que no conduce, seguida de otra que sí conduce un QRS. Se considera de segundo grado, pero la verdad es que aquí no tendríamos manera de clasificarlo, ya sea en un MOVITS 1 o MOVITS 2. Puntos clave, onda P presente, el intervalo PR pues aquí es normal, pero tenemos onda P que no conducen un QRS, es decir, dos ondas P por un QRS, es un bloqueo AB de segundo grado, relación 2:1. No podemos clasificarlo ya sea como MOVITS 1 o MOVITS 2. En este tipo de casos, pues usualmente es como más tarea del cardiólogo, ya sea o se coloca un dispositivo para monitorizar de manera ambulatoria el trastorno eléctrico de base, si se les pone un holter y se ve si en algún momento llega a perder esta relación 2:1 y ya tenemos más intervalos P que conducen para revisar si se prolonga el PR o no, o bien se hacen ya estudios electrofisiológicos más avanzados. Pero lo que ustedes tienen que saber es que no podemos clasificarlo, entonces sigue siendo de segundo grado, relación 2:1. Por último, tenemos ahora sí que el tipo más grave, que es el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo. En este, ningún estímulo producido en las aurículas va a llegar a los ventrículos. Si recordamos las clases de fisiología, sabemos que las aurículas están aisladas eléctricamente de los ventrículos. Es decir, si no hubiera de cierta manera este aislamiento eléctrico, en el momento en el que el nodo sinusal lanzara el estímulo para despolarizar las aurículas, se despolarizarían al mismo tiempo los ventrículos y haría que hubiera una contracción auricular y ventricular simultánea. Sin embargo, aquí pues tenemos que, dado que los anillos fibrosos de las válvulas auriculoventriculares van a funcionar como un aislante eléctrico de las aurículas y los ventrículos, el único lugar por el que va a poder pasar este impulso que tiene el nodo sinusal es a través del nodo auriculoventricular. De tal suerte que si algo sucede a ese nivel que hace que se bloquee por completo, se van a disociar las aurículas y los ventrículos, es decir, el impulso que nazca en el nodo sinusal va a despolarizar la aurícula y no va a poder alcanzar los ventrículos. Entonces aquí puede surgir la pregunta, entonces, ¿cómo se van a despolarizar los ventrículos? Entonces, nuevamente recordando clases de fisiología, recordemos que todo el sistema de conducción eléctrico del corazón va a tener la propiedad del automatismo, es decir, desde el nodo SA hasta las fibras de Purkinje, todas esas células tienen capacidad de despolarizarse automáticamente. La diferencia es que el nodo sinusal es el que tiene una frecuencia de descarga mucho más alta y por ende es el que toma el control o es el marcapasos del corazón. Sin embargo, si de alguna manera no llega este estímulo a despolarizar las células tanto del nodo AB como de las fibras de Purkinje, estas pueden despolarizarse por sí mismas y tomar el control de la despolarización ventricular, ya sea el nodo AB, un ritmo nodal, o las fibras ventriculares de Purkinje, un ritmo de escape idioventricular. Dicho esto, si toman el control ya sea el nodo AB o las fibras de Purkinje, estas la hacen a una frecuencia cardíaca mucho más baja que la del nodo sinusal, por lo que podemos ver pacientes que tienen frecuencias cardíacas tan bajas como 20, 30 latidos por minuto en esos casos. Es por eso que es tan peligroso este tipo de bloqueos. Como podemos ver a continuación, existen ondas P. Inclusive aquí podemos ver una onda P que está fusionada con una onda T. Podemos saber esto porque es una onda T más picuda que el resto de las T's.
Y podemos ver que hay una adecuada relación entre P y P, o sea, pareciera que es constante cómo se está despolarizando la aurícula, pero cuando intentamos ver los ventrículos o los QRS, vemos que no hay relación temporal ni espacial alguna con las ondas P, es decir, las ondas P están a su propio ritmo y el intervalo QRS está a su propio ritmo, es decir, hay una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos, un bloqueo de tercer grado. En este electrodo de abajo igual vemos cómo están las ondas P, en las cuales ya se perdió absolutamente toda relación con el QRS. O sea, inclusive aunque nosotros intentáramos de latido a latido sacar un intervalo PR, este no tendría relación ni sentido absoluto. ¿Por qué? Porque las ondas P están por un lado, los intervalos QR están por otro. Nuevamente analizando este electrocardiograma, damos unos momentos. Aquí, de entrada, lo que más nos tendría que llamar la atención desde el inicio es como vemos, efectivamente hay ondas P, aunque se ven muy chiquitas aquí en el trazo, pero estas pareciera que no tienen relación alguna con el QRS. O sea, es decir, tenemos muchas P's que inclusive algunas están fusionadas con intervalos QRS. Y la frecuencia cardíaca, si checamos las DRR, que en este caso pues pareciera ser que sí es regular DRR, es de 34 latidos por minuto. Entonces, tenemos que las ondas P y los QRS están completamente disociados, es decir, no hay relación entre una y otra, y la frecuencia cardíaca es de 34 latidos por minuto. Esto es un bloqueo AB de tercer grado completo y es una verdadera urgencia médica. En este otro electro, que sea un poquito más clara las ondas P, vemos cómo están las ondas P, que parece que están generándose un ritmo bastante regular. De hecho, si sacáramos la distancia que hay entre P y P, serían aproximadamente una frecuencia de descarga auricular de como de 100 latidos por minuto. Y en cambio, los complejos QRS se encuentran aislados y sin relación alguna con las ondas P. Si sacamos la frecuencia cardíaca que nos daría de este complejo QRS a este complejo QRS, tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 15 latidos por minuto. Nuevamente, onda P y el QRS completamente disociados, es decir, la aurícula se está despolarizando por su lado y el ventrículo, alguien más está tomando el mando por parte del nodo sinusal porque no llega el estímulo hasta allá. Y pues tenemos una frecuencia cardíaca de 15 latidos por minuto. Nuevamente, nuestra impresión diagnóstica es un bloqueo aurículo-ventricular a tercer grado o un bloqueo completo. Y eso sería todo.